Hola a todos, muy buenas tardes. El mercado se sigue calmando, sigue rebotando ampliamente y el petróleo se sigue desplomando. Ahora mismo está bajando nada menos que el 10,7%, hasta 84,64 y hace no muchos minutos tocaba el 82,81. ¿Por qué? Pues lo tienen aquí en este gráfico de Zero Hedge, donde representa en intradía el futuro del petróleo, del West Texas, que ya saben que es la variedad más importante a controlar en el mercado, más que el Brent europeo. Pues lo pone aquí, porque la Agencia de la Energía Internacional pues ha convocado una reunión de emergencia para hoy mismo en vistas de estudiar si es necesario que se liberen a nivel de muchos países importantes pues una parte de las reservas estratégicas que se consideren suficientes pues para tener un suministro adecuado de petróleo. Como pueden ver, en cuanto ha salido la noticia, aquí Zero Hedge lo marca muy bien en marrón, aquí empieza, pues el petróleo ha tenido una bajada espectacular. Y las bolsas pues han reaccionado también con fuertes subidas. Quédense que este vídeo les va a interesar, vamos a contar muchas más cosas interesantes. Hola a todos, muy buenas tardes, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 10 de marzo. Empezamos a grabar a las 16:48 de la tarde, hora de Zúrich, hora central europea, 5 horas menos, hora de Nueva York, es decir, las 11:48 de la mañana. Bien, como pueden ver, las bolsas están rebotando, siguen subiendo respecto a todo lo que pasó ayer, se están apoyando muy bien en la zona de soportes. La subida del futuro del SP500 y del spot, pues desde que llegó a la media 200, el spot aún no llegó ahí, pero sí el futuro, pues está siendo espectacular y parece que intenta tranquilizarse, aunque necesitaría pasar por encima de 6.900, ahí ya estaría fuera de peligro. Quizás sea mucho pedir en estos momentos. Pero ya vemos que el petróleo manda y el petróleo está teniendo una fuerte caída, no solo por esta reunión de urgencia que ha convocado la Agencia Internacional de la Energía, que es muy importante, pueden liberar una cantidad muy fuerte, quizá pues tranquilamente 400 millones de barriles. Esto serviría para tapar todo, durante un mes, todo lo que se está perdiendo por el cierre del estrecho de Hormuz. Luego es una cantidad bastante respetable. También es que hay que tener en cuenta, que no paro de advertirlo, que si uno mira las cotizaciones de los futuros del petróleo a más plazo y otra serie de parámetros, que no quiero meterle rollos ahora, te das cuenta de que el mercado está claramente descontando, lo dicen muchos analistas, que va a haber disturbios en el petróleo unas semanas, pero no unos meses, unas semanas solo. Y esto es lo que se está descontando, por lo tanto, todos estos apocalipsis de momento hay que guardarlos. Y sigo pensando lo mismo que les he dicho esta mañana. Estados Unidos e Israel están pillados en una cosa, y es que o machacan literalmente Irán, cosa que parece que no van a hacer, no van a entrar por tierra, o el estrecho de Hormuz siempre les va a tener pillados, aunque esté Irán medio destrozado y tan solo les queden unos cuantos drones por ahí, pues con esos drones es suficiente para marear la perdiz en el estrecho de Hormuz. Eso es lo que hay. Y estamos con eso, pues desde los años 70, cuando empezó este rifirrafe de Estados Unidos con Irán. Irán se convirtió pues, en un régimen muy complicado. Vamos a dejarlo ahí. Y por otro lado, Irán tampoco es un país que pueda resistir esto demasiado tiempo. Y como he advertido esta mañana, tiene puntos débiles que le podrían borrar económicamente del mapa, convertirlo en un país pues con muchísimos problemas. Y esto puede ir a peor. La capacidad militar de Estados Unidos e de Israel conjuntamente es enorme. Y ellos ya pues no tienen casi con qué defenderse. Siguen lanzando algún misil por aquí y por allá. Hoy ha habido varios lanzamientos. Siguen cometiendo el error de atacar a países árabes vecinos, que evidentemente les dejan solos por completo, y lanzan misiles contra Israel, que prácticamente en su mayoría pues, son interceptados. Es una lucha ya muy desigual. A nadie le interesa seguir demasiado con esto. En manos de Estados Unidos está. Como decía en el vídeo de media sesión, muchos asesores de Trump le piden que haga ya un plan de salida, pero también hay otros que le dicen que hay que seguir un poco más con la guerra,
para conseguir más cosas, más objetivos políticos y militares, y no dejar las cosas como están para volver a empezar dentro de un tiempo, porque el régimen iraní posiblemente pues vuelva por el mismo camino. Habrá que ver qué decide Estados Unidos, pero sigo pensando que no pasa de cara al petróleo cosas tan graves como se está diciendo de momento, aunque la guerra siga pues un par de semanas más. Hay que ser prudentes manejando todas estas cifras. Además, es interesante lo que ha dicho la Fox, que ya saben que es una cadena muy afín a Trump, al gobierno, al Partido Republicano, diciendo que estarían bastante dispuestos ya en Estados Unidos a empezar a hablar con algunos iraníes. Esto puede ser positivo. También ha habido una filtración político-militar interesante, Axios, que ya le he comentado otras veces, que se mueve en círculos de poder de Washington de manera bastante notable. Dice que hay bastante frustración en el ejército de Estados Unidos por haber rechazado en su momento cuando Ucrania le ofreció la tecnología de fabricación propia para interceptar drones iraníes, y ahora la están pidiendo porque es necesario, porque es que Irán es lo que hay, es el que le está dando los drones a Rusia para la guerra de Ucrania. Y que aquí pues, posiblemente pues haya un error de cálculo militar bastante importante. Entre los ataques que ha habido hoy contra países árabes vecinos, ha habido uno sobre una refinería de Emiratos bastante peligroso. De momento parece que los daños son limitados. Ha habido un incendio, pero no parece que sea excesivamente grave. Esa refinería procesa 900.000 barriles por día. Esto es un juego de equilibrio muy delicado, porque Irán tiene mucho que perder, como ya he comentado esta mañana, como le ataquen esa isla de la que hemos hablado, donde concentra el 90% de toda su producción petrolera. Muchos analistas están echando retrocesos de Fibonacci, lo he visto por varios papers importantes, ya saben que yo siempre me lo estoy leyendo absolutamente todo, y las grandes manos fuertes trabajan mucho con los retrocesos de Fibonacci. Entonces, si echamos, por increíble que parezca, los retrocesos de Fibonacci desde que empezó la guerra, vamos a partir del día viernes 27 de febrero hasta el máximo que se tocó ayer. Puede parecer increíble, pero ya ha retrocedido, estaría superando en este momento el 61,8% de retroceso de toda la subida. Ya saben que normalmente se considera que si ya se consolida por debajo del retroceso del 61,8%, pues que la subida queda con ya muy mermada o que ya se ha acabado lo que se daba. Ese nivel está pues exactamente como en 88, más o menos. Muy interesante también en estos momentos de tanto nervio, este X de Sentiment Trader está bastante bien, lo he puesto aquí a traducir con el Google, dice que en los últimos 40 años han hecho un backtest de lo que solía ocurrir con el SP500 una vez que el VIX superaba los 30, es decir, un nivel de volatilidad bastante fuerte. Bien, pues habían concluido que en los últimos 40 años, cada vez que el SP500, o sea, perdón, cada vez que el VIX superaba los 30, el SP500 al cabo de un mes subía, no bajaba, un 2,7. Y al cabo de 3 meses subía, no bajaba, un 5,2, con una tasa de aciertos alcistas del 71%. Es decir, que históricamente los periodos posteriores a picos del VIX se han asociado a fuertes rendimientos de los futuros sobre el SP500. Hombre, esto hay que tomarlo con una cierta prudencia, porque hay veces que supera el 30 y supera el 50 y tienes una tendencia bajista demoledora. Pero sirve pues para tener en cuenta que aquí es donde se abren las oportunidades en momentos de alta volatilidad. Aquí de hecho tienen los máximos drawdown que se dieron al cabo de un mes, pues no son tampoco una cosa muy grande, menos 4,2 a un mes, menos 5 a 2 meses, menos 6 a 3 meses, a un año menos 12. Y aquí tienen pues el tanto por ciento de positividad. No siempre sucede, pero estos momentos a veces pues son buenas ocasiones. Yo de momento, por más análisis que hago, sigo sin ver que la situación sea
de apocalipsis. No sé, igual dentro de 2 días digo otra cosa porque el análisis te lo indica porque han pasado cosas, pero de momento con lo que hay sobre la mesa es lo que hay. Eso sí, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, lo que Irán pretende es pasar ellos sus barcos y los demás no, eso tampoco creo que les dure mucho, no sé lo que tardaría a Estados Unidos en empezar a parar petroleros iraníes que escapan por ahí. De momento, como ven, el estrecho está completamente cerrado y apenas está pasando petróleo por ahí. Interesante este gráfico que ha publicado esta mañana Bank of America. Hemos visto mucho dinero que salía de los siete magníficos y que se iba a sectores de toda la vida, ¿no? Pero aún así no se ha hecho nada, solo ha sido un arañazo. Es decir, que quien crea que puede seguir saliendo dinero de los siete magníficos y pasándose a otros sectores, tiene muchísimo margen. Porque fíjense, este gráfico que lo que indica es la valoración en PER del SP500 de igual ponderación contra el SP500 normal. Está por debajo de una desviación estándar, es decir, esto lo que nos indica es que los sectores tradicionales están mucho más baratos que el SP500 normal, que está muy distorsionado por la gran tecnología. No se ha corregido un poco, como ven, pero sigue en niveles muy bajos. No se habían visto niveles tan bajos, es decir, que el resto de valores estuvieran tan baratos comparado con el SP500 distorsionado por la alta tecnología, pues desde la época de la burbuja.com. En aquel momento, esta infravaloración del resto de sectores llegó a ser mucho más extrema. Tampoco estamos en niveles de una burbuja tan grave como esta, pero esto no es normal. Tarde o temprano se tiene que corregir y mucho margen para que siga habiendo rotaciones. Atención a la volatilidad que hay en Asia, que están muy afectados por todo eso del estrecho de Hormuz. Esto es el índice de volatilidad del Nikkei japonés. Como pueden ver, está en el mayor nivel desde el COVID, con bastante diferencia. Bien, tenemos que pensar en otras cosas además del petróleo dichoso y hoy hemos tenido un dato importante, para mí muy importante, el dato semanal de ADP, es decir, de la consultora privada ADP, datos sin contaminar por el Estado, más 15.500 en la última semana. Ya saben que esto significa que ha habido un crecimiento de empleo privado de 15.500 empleos por semana en las últimas 4 semanas. Es decir, si sumamos las 4, pues como 60.000. Esto no es el menos 92.000 absurdo, ridículo, y es que es para no sé para qué, para hacer desaparecer todo ese departamento de Estados Unidos que nos dieron el otro día. Ese dato no se lo cree ni el que asó la manteca, no lo ven que no cuadran. Además, observen la evolución, que también esto es importante, ver la evolución de estos cálculos mucho más fiables que los suyos. No se ve, ¿dónde están los menos 92.000? Si lleva una evolución desde el mes de enero constante al alza, el empleo. Entonces, no hagan mucho caso de ese dato porque fue completamente absurdo, una tontería por completo, vamos, digno para echar a la calle a todo el departamento. Vuelvo a repetir. Hemos tenido, además de este dato de ADP muy significativo, por lo que acabo de comentar, dato de ventas de viviendas de segunda mano, que ha quedado muy bien, 4,09 millones cuando se estimaba 3,88 millones, por lo tanto, un dato bastante bueno. Bien, vamos a leer el tablero, que hay mucho movimiento. Tenemos al DAX alemán subiendo fuertemente, 2,32%, Eurostoxx 50 más 2,6%, Stoxx 600 más 2,14%, el dólar contra el yen plano, el euro recupera posiciones frente al dólar 0,57, el Bitcoin recoge esta menor aversión al riesgo con una fuerte subida del 4,16% hasta 71.289. Y los bonos, pues como el petróleo está bajando mucho, se tranquilizan, les afecta menos todo este temor inflacionista, más 0,24% el bono americano a 10 años, sí, y más 0,34% el bono alemán a 10 años. Los derivados monetarios en la zona euro descuentan muchísimo menos ya subidas de tipos de interés que hace apenas 2 o 3 días. En Wall Street, pues tranquilidad, tenemos al SP500 subiendo 0,36 hasta 6.825, el Nasdaq subiendo 0,54, Russell subiendo 0,84, el oro muy bien, recuperando posiciones, más 2,62% hasta 5.237, y el petróleo pues continúa con su dura caída del menos 10,5% hasta 84,80 dólares por barril.
El VIX está bajando 6,25% hasta 22,96. Ha bajado muchísimo en las últimas horas o días. Y los 7 magníficos, pues tranquilos, solamente está bajando Microsoft, que no es mucho, 0,44, pero atención a la fuerte subida de Nvidia del 2,13%. Y miren dónde ha rebotado Nvidia, y luego hay quien sigue diciendo que el análisis técnico no sirve para nada. Pues otra vez, Iván 3, desde el mes desde principios de febrero, ha vuelto a rebotar en la media de 200. Desde ahí, pues se ha ido a la siguiente resistencia, que es fuerte, $187, más o menos a la altura de la media de 50. Recuerden lo que les he dicho en la crónica de media sesión, el gráfico de 4 horas del Nasdaq lo pueden ver muy bien, donde el Nasdaq se ve como en 4 horas está atrapado en un rango lateral. La parte de arriba sería una resistencia interesante. Bueno, en cuanto al futuro de mini SP500, pues tenemos que la media de 200 sigue siendo el soporte clave, los mínimos que ha dejado atrás en 6.575, perder eso sería muy peligroso porque además perdería todo este suelo, donde tengo la línea del cursor, con un montón de toques ahí. Ese es el suelo del verdadero lateral que viene desde el mes de octubre. Está ahí como formando una sopera invertida que no tiene buena pinta. Ese nivel no se puede permitir el lujo de perderlo. Y por arriba, pues la zona 6.900. Está ahí la media de 100, la media de 50. Pasar eso devolvería absolutamente la tranquilidad. Ya simplemente con pasar el Kijun al alza con claridad, que está en 6.806, aún no es suficiente, ya sería todo para verlo con mayor optimismo. De momento lo que tenemos es lateral. Pues tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like. A nivel de vídeos personales, me despido hasta la apertura de mañana. Saludos afectuosos desde Suiza. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana.